a punto 25 bajo, de punto 25 a punto 5 medio, de punto 5 a punto 75 alto, y de ahí en adelante muy alto. Fue lo único que es el ejercicio que se está haciendo. Siguiente. Una vez que se generó entonces la función de membresía para la precipitación y temperatura, acá puse 8 reglas, que simplemente era: si el impacto en la temperatura es bajo, pues la salida en el efecto en la dimensión física debe ser bajo. Si es medio, si es alto, y si es muy alto, muy alto. Igual para la precipitación. Si la precipitación es baja, pues la salida del impacto va a ser bajo, y así. Si es alta, es alta. Acá entonces, cuando acá, según vemos la gráfica, me paré en un punto cualquiera, asumiendo de que iba a pasar, digamos, al 2020 o 2035, y lo que se observa es de que si un aumento aproximado de 0.7 grados, que es lo que me está indicando la grafiquita acá, ¿sí?, y una disminución en la precipitación de 7.57, el impacto sobre la dimensión física sería de 0.488, que está considerado en impacto medio. Es decir, si hay un impacto medio en temperatura de 0.7, recuerden que estamos en un rango de impacto medio de 0.6 según el índice que se proponía al inicio, y según los estudios, que eran la propuesta de un estudio, estamos de 0.6 a 1, donde decía que ahí era un impacto medio para la disminución, para el agua, ¿no? Y la precipitación tenemos un impacto alto, ¿sí? Ya estamos ahí estamos trabajando en la zona seca, era alto. Acá vemos entonces que tenemos una salida de 4.88 considerado un impacto medio, ¿no? Y ahí vemos la gráfica. Ahora lo que yo quería observar era si cambiaba yo los factores, los pesos, ¿qué pasaría? ¿Sí? Siguiente. Muy bien. Entonces le di un peso o una importancia de 0.8 a la temperatura. Se lo apliqué a la regla 2, ¿no? Y le di una importancia de 0.2 a la precipitación, y se lo apliqué a la regla 7. Pero sigo conservando las dos entradas, de 0.7 grados centígrados de aumento y de disminución de 7, bueno, se va, pero conservé los parámetros. Y vemos cómo la gráfica se desequilibra, digamos, hacia la izquierda, y como mi índice en el impacto de lo físico también me disminuye y sigue conservando ese estado de medio. Siguiente. Ahora lo que hice fue lo contrario. Le asocié una importancia de 0.8 a la precipitación, que tiene una entrada de alta, y de 0.2 a la temperatura, que tiene una entrada de media. Y vemos como igualmente mi gráfica cambia, hay como un desequilibrio, y ya el impacto en lo físico es de 0.538, pasándomelo de medio a más alto. Eso era, yo quería ver qué efectos tenían entonces esos factores ponderantes, si era lógico proponerlos o no proponerlos en los índices que inicialmente teníamos. Y acá vemos la superficie, simplemente la interacción de las tres variables: aumento de la temperatura, aumento de la precipitación y cómo se comporta el índice en el impacto. Siguiente. Muy bien. Hasta ahí lo que quería ver era el efecto de los ponderantes. Y aquí lo que quiero ver, con las mismas entradas de 0.7 grados centígrados y de 7.57 disminución en temperatura, qué pasaba con el operador y con el operador O. Hasta el momento solamente había dicho yo, si la temperatura es baja, entonces el impacto en lo físico es bajo, ¿sí? Ahorita lo que voy a decir es, si la temperatura es baja, por decir algo, y la precipitación es alta, ¿qué pasa? Muy bien. Entonces acá lo que generé fue una regla que no alcanzo a leer, a verla, que decía que si la temperatura es media y la precipitación es alta, entonces el impacto en lo físico es bajo. Acá yo hice
una especie de, digámoslo así, de trampa, ¿no? Recuerda que yo les había dado una tablita donde decía que de 0 a 0.5 era un impacto bajo y lo podía ponderar por 1, de 0.6 a 0.1 era medio y lo podía poner con 2. Entonces, si eso fuera así, si existiera así, el impacto bajo sería de 0.1, el impacto medio de 0.2, el impacto alto de 0.3 y más allá es de 0.4. Entonces, lo que hice yo fue aplicar el operador, pero a mis datos, a mi propuesta de índice, y decir, armo esta regla. Y en definitiva, yo no sé si está buena, pero yo digo, por mis índices y por mi propuesta, así debería funcionar. Pero lo que quiero que quede claro acá es que no importa que esté mal, lo que importa es que en el momento de diseñar las reglas, en el sector que se vayan a diseñar, o para la propuesta que se vayan a hacer, se necesita de un grupo interdisciplinario que verdaderamente sepa el funcionamiento del sistema, que se hagan las reglas, que se pongan y que se comprueben. Eso es lo que quiero, aun cuando yo digo que está buena. Bueno, la siguiente. Ese era de aplicar el y. Y como vieron, de un impacto bajo. De hecho, porque el operador que se utiliza cuando, o que entra ahí a funcionar en este sistema es el mínimo. Entonces, de dos, uno bajo y uno alto, el que automáticamente alaría sería el mínimo. Acá ya es el O, y acá puede ser o la suma algebraica o el máximo. Entonces, también dije algo así, como si la precipitación era baja y la media. Sí, si la temperatura era media y la precipitación es alta, entonces mi impacto iba a ser alto y me lo ubicaba en punto 368. Y esta sería la gráfica o las superficies que conforman estos factores. La siguiente. Muy bien. Adicionalmente, esto es lo que llevamos hasta ahorita, las listas de chequeo, mirar si es posible analizarlas por dimensiones, si es posible generar entonces reglas lingüísticas, funciones de membresía, si es posible trabajarla bajo la lógica difusa. Y también estamos trabajando en la misma dirección, que de hecho los índices que proponemos y de pronto mirar desde la óptica de la lógica difusa todos estos aspectos nos va a ayudar a hacer mapas cognitivos donde encontremos, por ejemplo, pesos a esas relaciones que observamos. Este mapa es un mapa que se sacó tal cual de lo que se interpretó del estudio, ¿no? del estudio de agua, ¿sí? Y vamos avanzando en este sentido. Lo importante acá es de que una vez lo hicimos, veíamos que habían como cosas, pero que faltaban conexiones. Es decir, estos mapas también nos van a permitir observar dónde hay falta de información, dónde hay falta de otros estudios, cuáles factores podríamos utilizar, sería negativa la relación, positiva la relación. Siguiente. Y para ejemplificar eso, entonces mostramos alguna. Por ejemplo, el uso del suelo, pues automáticamente tiene que afectar las gases de efecto invernadero, y esto es el cambio climático, a su vez la cobertura vegetal, por decir algo. Siguiente. De ahí veíamos que si esto era el carbono en los suelos de conservación, pues dependiendo de eso, que es degradación o no, pues vamos a tener calidad y cantidad de agua, ¿no? Por procesos de erosión, por procesos de sedimentación, por procesos de arrastre de no sé, otras cosas. Siguiente. Igual este era el manejo del recurso agua, entonces el manejo del recurso agua tiene que contemplar igualmente la calidad de la misma y la cantidad de la misma, ¿no? Siguiente. Ya sí. Entonces, acá lo que también nos está permitiendo observar cuando construimos los mapas, y acá no hay impactos, acá no estamos determinando los impactos, sino solamente los bloques que se tocaron de esos estudios, de dónde se identificaron los otros impactos. La otra propuesta es hacerlo tanto por estudio como por impactos identificados. La siguiente. Eso, por ejemplo, donde veíamos, por ejemplo, este es el de residuos sólidos, donde entonces se tenían tiraderos legales, ilegales, pero no tenían ninguna conexión como con nada,
Entonces, de ahí visualizamos que en realidad esto va a depender también de la descomposición, tasas de descomposición, productos de esa descomposición, de acuerdo de dónde lo estamos tirando, no lo estamos tirando, si hay tratamientos, si no hay tratamientos, son ejemplos. Y acá, pues, no seguiría porque es una futura presentación, tenemos los compañeros del equipo. Gracias. Bueno, pues, preguntas, comentarios, allá. Primero, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Por ahí en alguna de la diapositiva mencionó sobre herramientas de sistemas complejos. Entonces quería ver específicamente qué herramienta estaba hablando, si tenía que ver con lo que presentó, si se está pensando en el futuro aplicarlas. Sí, a ver. De hecho, como se pueden dar cuenta, la gestión ambiental y las herramientas que se manejan en gestión ambiental, pues empiezan de cosas muy sencillitas. Es una lista de chequeo y puede que en un estudio determinado yo no necesite saber qué va a pasar en la salud, por decir algo. Entonces ahí me concentro. Pero como te das cuenta, a medida que yo iba avanzando, se iba volviendo más complejo, y eso es a lo que me refiero, sistemas complejos. Estamos llegando a mirar la lógica de uso, a mirar los mapas cognitivos, a mirar toda esa estructura, ¿no? Entonces, a eso me refería, que se va desde lo más sencillo, pero se puede ir complejizando. Eso sí, para mí, guardando siempre como esa dimensión de que lo que tenemos que generar son herramientas para un público amplio, para tomadores de decisiones, donde las cosas tienen que ser claras, contundentes, que se puedan conseguir rápidamente, ¿no? Sí, claro que sí. Sobre todo me refiero a las herramientas ya un poco establecidas de análisis de sistemas complejos. La última diapositiva, donde era como un diagrama de flujo, tiene muchas de esas cosas, como redes complejas o sistemas de retroalimentación. Entonces yo pienso que si lo están considerando, es bueno, y si no, será muy bueno, porque ya lo tienen ahí, ya nada más, obviamente es mucho más detalle, mucho más analizarlo, pero ese tipo de herramientas sí darían mucho más carnita a este esquema. Mira, hay que creer, porque en realidad que te podría dar una respuesta y ya, porque vemos su presentación, porque él va a dar la presentación y que conoce bastante el tema. Iván, no sé si quieres hablar un poquito de eso. Responde, porque si no voy a tener que hablar yo. Puedes hablar tú. Es que yo quería decir otra cosa antes. Pero Bueno, no sé si ya que tienes el primero. micrófono, adelante. Es que, bueno, además exigiste una respuesta primero. Sí, la idea en estas herramientas, digamos en las siguientes herramientas, así muy rápido, es trabajar con causas y consecuencias, ¿no? Que es exactamente lo que tienes ahí. Por ejemplo, tú tienes ahí, ¿no? Hasta arriba, izquierda, primero dice factores ambientales, y el siguiente dice ocupación irregular, ¿no? Justo arriba del que está en rojo. Entonces tú tienes ahí, de alguna manera, y casi sin matemáticas, lees que la ocupación irregular afecta los suelos, las áreas de conservación, asentamientos irregulares. Entonces la idea de generar estas cosas es que esto lo mapeamos después a matrices, tenemos herramientas de análisis donde podemos conocer la estabilidad del sistema, por ejemplo, donde estamos tratando en este momento de controlar el sistema, es decir, de poder nosotros definir las relaciones o bajo qué condiciones el sistema daría, es decir, evolucionaría de manera estable a un punto donde nos interesara, pues etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, meter herramientas más complejas es que, pues, hablar de, cuantificar la ocupación irregular, pues ánimo, ¿no? O sea, ve y encuentra el número de asentamientos irregulares que hay, por ejemplo, ¿no? Pero todo el mundo aquí rápidamente diría, pues parece que hay muchos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces se antoja, ¿no? O bueno, se ve, ¿no? Entonces, finalmente, ese muchos sí podemos cuantificarlo usando herramientas, por ejemplo, de lógica difusa, ¿no? Donde ese mucho se pondera de alguna manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si eso responda un poco o no. Y bueno, pues
para no seguirme, si alguien más quiere hablar, yo cedo el micrófono. ¿Algún comentario por ahí? A ver, Tomás. Sí, bueno, felicidades por la ponencia. Lo que me llamó la atención fue que si aparece un equipo anunciado, porque hablé yo, siempre hice, se me ocurrió, etcétera, si hay un equipo de trabajo. Eso no se lo sé. Y yo creo que la compañera hace preguntas sobre algo más general en cuanto a sistemas dinámicos complejos. Sí, acabas de mencionar, porque por ejemplo esto de lógica difusa apenas es un vértice del triángulo de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces faltan más cosas. En ese sentido yo creo que... Esas cosas nos sobran. Bueno, es decir, otro vértice son las redes neuronales artificiales y el otro lado es el razonamiento complejo, que incluye otras cosas también hay como algoritmos genéticos, etc. Que bueno, la pertinencia y la aplicación de cada uno de ellos pues es lo que vale. La pregunta en esto es exactamente cuál sería entonces su contribución, ingeniero. O sea, la parte fina, porque sí, efectivamente, o sea, la idea general está muy bonita, pero ¿qué parte fina exactamente es la contribución? Bueno, un poco para la respuesta, que sí es bueno aclarar eso, porque si es un grupo de trabajo, porque hay partes que decía, digo yo, me imagino yo, porque cuando hay un grupo de trabajo, hay un grupo de discusión, y hay cosas que quizás o él, o el doctor, o otro, mira, no, estás medio loco, sigamos trabajando, pero tenemos que depurar y tenemos que afinar. Eso es lo bonito, la interdisciplinaridad del trabajo en grupo, ¿no? Entonces, por eso a veces cuando digo yo porque no necesariamente ellos están de acuerdo, pero bueno, la otra, se trata es de construir precisamente, y sí, son muchas aristas, son muchas cosas, son infinidad de cosas. La contribución acá es yo creo que incluso es lo más sencillo, es de que no estamos tratando de edificar cosas muy complejas, sino con herramientas que ya están, con herramientas que están comprobadas, ir ligando, ir mirando y ir diciendo, sí, podemos aplicar esto, podemos meter esta otra arista, que estamos en esa construcción, y es precisamente también incitarlos a ustedes a decir, no, eso está mal, yo tengo otra idea y podríamos incluirla ahí, y es eso, para precisamente, ahora, si ves un estudio del IPCC, no hay nadie que te diga, un momentico, en esta región hemos analizado agricultura, salud, efectos de la fenomenología. No, esto es un intento y es una propuesta como tal, y es una propuesta con herramientas que existen, y vamos a ver esto más adelante, si nos permite entonces generar algo muy complejo. Para allá vamos. Bueno, de hecho, de esto, tantas bolitas, eso ya es muy complejo. O sea, a mí que no me digan, agárrate y construye un modelo de eso como te dé la gana. O sea, eso ya es muy complejo, ¿no? El punto, déjame hacer el comentario. Está bien que estemos entrando en este ámbito. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de las ciencias ambientales? ¿Qué está hablando aquí, Efraín? ¿No? Que hay un montón de asuntos que hay que tomar en cuenta. Él habló de la dimensión física, la dimensión biótica, la dimensión económica, la dimensión humana, le podríamos poner, la dimensión cultural, la dimensión estética, la dimensión... Ok. Y queremos construir, nosotros que somos más bien del área de ciencias naturales y que nos encantan los números, como dice esto Efraín, pues queremos meter números a todos, incluso aquellas cosas donde está bien difícil meterle números, ¿no? O sea, a ver, los gustos en esta cosa que decimos lo estético, lo cultural, ¿cómo lo calificas? Muy cultural, como 1, 3, 3.5, 6, pues vale gorro, o sea, a fin de cuentas vamos a cometer una barbaridad ahí en tratar de ponerle números a algo que en estudios en ese ámbito no se les pone números, ¿no? Ahora, la verdad de las cosas es que, y voy a arrancar por aquí, esto que se llaman mapas cognitivos, ustedes los habrán escuchado, los inventó un sociólogo, no los inventó un matemático, ni un físico, ni un biólogo, los inventó un sociólogo. Y lo que le importaba a él era tener un panorama, tratar de construir un panorama en abstracto de lo que se podía observar o de lo que se podía ver ahí. Entonces,
Evidentemente a la hora del análisis pues le vamos a meter lo que se deje que se podamos meter aquí, ¿no? Estamos hablando de controlar un mapa, esto no se ha hecho. Esto está en la frontera. Una cosa es un mapa cognitivo, una cosa es correrlo y ver cuestiones de estabilidad del mapa, y otra cosa es controlar un mapa cognitivo. Puedes controlar una planta, ¿no? En un sistema de estos de feedback, y puedes controlar una planta simplificada. Pero a ver, controla que decide tres bultos, ¿no? Pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la contribución de todo esto? Es introducir hacer un esfuerzo por integrar conocimiento que proviene de diferentes disciplinas en un marco, digamos, general, teórico, que le permita a uno construir un modelo y que le permita a uno menear una variable y ver cómo se menean todas las demás, ¿no? Porque sí, en ciencias sociales hay muchos estudios donde nos platican o se describen las relaciones entre diferentes factores en la sociedad. Pero si yo les hago la pregunta, oye, ¿qué tal si aquí le hicieras así, le das la vuelta así, qué pasa con el resto? Pues se van a volver a otro lado. Bueno, me lo van a responder, pero van a requerir reunirse, analizar.